voy a dejar de compartirles esto. Ahora les voy a compartir a mi pizarrón. Muy bien, ya están viendo mi pizarrón. Tengo un material. Este material ya bastante viejo que yo generé hace ya, puedo decir, bastantes años. Lo utilizaba, yo llevaba mi cartel al salón de clases y esto era lo que yo utilizaba para exponer el tema de sustitución electrofílica aromática. Esta reactividad está enfocada más a la obtención de metanitrobenzoato de metilo. De hecho, vean, era la práctica 10, ¿no? Con anterioridad. Estos son los antecedentes, pero lo que queremos ver es el mecanismo de reacción y entender qué es lo que está pasando. En este caso, la nitración, voy a explicarlo también para la alquilación de Friedel y Crafts. En la nitración, chicos, en la nitración se debe de generar un electrófilo. Todas las sustituciones electrofílicas aromáticas, y aquí vamos a subrayarlo, la sustitución electrofílica aromática se abrevia como sea. Entonces es muy interesante. Luego hay personas que los escuchan en el pasillo hablando de que su SEA sí les dio, su SEA no les dio, su SEA y su SEA. Y parece que la gente piensa que estamos como locos y estamos hablando de sustituciones electrofílicas aromáticas. Para que una sustitución electrofílica aromática se debe de generar un electrófilo. En este caso, para la nitración es la formación del ion nitronio. Para formarlo, debemos de mezclar ácido nítrico concentrado con ácido sulfúrico concentrado. Entonces, es una cosa increíble. Estamos mezclando dos ácidos minerales de completa disociación en agua de manera concentrada, uno al otro. Generalmente lo que hacemos es agregarle el ácido sulfúrico que tiene mayor concentración, tiene una concentración máxima del 98% en agua y del ácido nítrico tiene una concentración máxima de 50-55% en agua. Entonces nosotros agregamos el ácido sulfúrico. Y aunque ustedes no lo crean, el ácido nítrico actúa como la base del ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es un ácido más fuerte, cuesta trabajo creerlo, es un ácido más fuerte que el ácido nítrico y el ácido nítrico actúa como una base. Este oxígeno con par de electrones se protona y vean que tengo esta especie donde tengo un oxígeno con carga positivo. ¿Qué sucede a continuación? Este oxígeno que tengo aquí introduce su par de electrones y al hacerlo rompen las oxígeno nitrógeno, liberándome una molécula de agua. Y si se dan cuenta, tengo este ion llamado nitronio. Generalmente los electrófilos chicos, en las sustituciones electrofílicas aromáticas, se tienen que preparar in situ. In situ. No hay frascos de iones nitronios, no se venden, no son comerciales, los tienes que generar in situ, ahí mismo en la mezcla de reacción. Entonces, así se genera el ion nitronio, el electrófilo en la nitración. ¿Qué sigue? Hablando del mecanismo, ¿verdad? El benzoato de metilo, que es lo que se nitra en esta reactividad, en esta reacción, tiene pares de electrones, tiene pares de electrones en el anillo aromático, es decir, es la fuente de electrones frente a este electrófilo y ocurre el ataque nucleofílico desde esta posición. Ahí ocurre el ataque. Tengo un lápiz. Desde esta posición ocurre el ataque nucleofílico, ataca el ion nitronio, desplaza el par de electrones y ahora tenemos este híbrido de resonancia donde tengo una carga positiva en esta posición. Este par de electrones de este lugar se desplaza, se corre hacia este lugar, dándome lugar a este nuevo híbrido de resonancia. Este híbrido de resonancia, este par de electrones en este lugar se desplaza hacia este lugar y de nueva cuenta tengo otro híbrido de resonancia. Ahora está en este lugar. ¿Cuál es el paso final de este desplazamiento de electrones dentro del anillo aromático? La eliminación de este hidrógeno que estaba en esta posición, se elimina
y regenera la aromaticidad del anillo aromático, liberándome un protón al medio de reacción. Entonces, la fuerza motriz de la sustitución electrofílica aromática, una vez que se forman estos híbridos de resonancia, es la regeneración de la aromaticidad. Acuérdense que los compuestos aromáticos son estables y tienen una energía de resonancia asociada a ellos. Entonces, si yo estoy rompiendo la aromaticidad y carga positiva se empieza a deslocalizar dentro del anillo aromático, recuperar esa aromaticidad es lo que hace que las sustituciones electrofílicas aromáticas avancen. Si se dan cuenta, se sustituyó en este caso en la posición orto. Esta es la posición, ¿en la cual posición? Esta es la posición orto, esta es la posición meta y esta es la posición para. ¿Por qué este benzoato de metilo se sustituye en la posición meta exclusivamente? ¿Por qué no se sustituye en las posiciones orto? ¿Por qué no se sustituye en las posiciones para? ¿Es un truco de magia? ¿Qué está pasando aquí? Entonces, vamos a ver. Para, vamos a ver a detalle el mecanismo de reacción de estos anillos aromáticos. A ver, tengo mi manita. Más grande. Mano. Ok. Me hago para allá. Me hago para acá. Muy bien, en la sustitución electrofílica aromática de anillos aromáticos activados, como por ejemplo este anillo aromático que tiene un grupo metoxilo, cuando este grupo metoxilo se sustituye en la posición orto, vamos a verlo con todo detenimiento, en la posición orto en este lugar, tengo este E positivo, representa un electrófilo. Entonces ocurre una sustitución electrofílica aromática y genero este híbrido de resonancia en este lugar. Si yo desplazo los electrones de este lugar hacia esta posición, entonces a continuación voy a generar este híbrido de resonancia. Este híbrido de resonancia puede traslaparse este par de electrones hacia este lugar y me genera este otro híbrido de resonancia. Lo que ocurre aquí es que el oxígeno que tiene pares libres de electrones introduce su par de electrones y me genera este otro híbrido de resonancia. Ahora sí, como paso final de todo esto sería que se elimine el protón y le regrese al oxígeno su par de electrones. Y así ya tengo un anillo aromático sustituido en la posición orto. ¿Qué pasa en la posición para de este anillo aromático activado con este grupo O-metoxilo? Si se introduce la sustitución electrofílica aromática en este lugar, ahora tengo este híbrido de resonancia. Este puede trastapar estos electrones hacia este lugar y me genera este híbrido de resonancia. De nueva cuenta, observen cómo puedo introducir el par de electrones y tengo ahora este híbrido de resonancia. No es el único que puedo generar. Si yo hago este traslape, corro este par de electrones aquí, le regreso el par de electrones al oxígeno, puedo tener este otro híbrido de resonancia. Entonces se dan cuenta, aquí tengo 4 híbridos de resonancia en total. El último paso es la eliminación del protón para, como ya les había contado, regenerar la aromaticidad. ¿Qué pasa si el electrófilo entra en meta, en la posición meta? En la posición meta. Vean, tengo este híbrido de resonancia. Si yo desplazo estos electrones hacia este lugar, ahora tengo este híbrido de resonancia, desplazo estos electrones hacia este lugar y tengo este otro híbrido de resonancia. ¿Qué está ocurriendo aquí? En ningún momento el oxígeno con sus pares de electrones entró a estabilizar esa carga positiva. Entonces, solamente hay 3 híbridos de resonancia. Acá arriba, cuando entran orto, hay 4 híbridos de resonancia. Cuando entran para, hay 4 híbridos de resonancia. Entonces, la química orgánica, la reactividad química, se va siempre por el camino más sencillo. El camino más sencillo es si el anillo aromático tiene grupos activadores, grupos que donan densidad electrónica al anillo aromático, se va a sustituir en orto y en para. ¿Por qué? Porque tengo 4 híbridos de resonancia, tanto en orto como en para.
en meta no entra porque solamente tengo 3 híbridos de resonancia. Entonces, esa es la razón por la cual los anillos aromáticos activados con directores orto-para, la sustitución electrofílica se va a orto y a meta. Y orto y para, perdón. No se va a la posición meta. Muy bien. ¿Qué pasa con un anillo aromático cuando se encuentra desactivado? Vamos a ver, vamos a hacer todo este desplazamiento. Por ejemplo, con un grupo nitro. ¿Qué pasa si entro la sustitución en orto? Hago el ataque, tengo este híbrido de resonancia, hago este traslape, tengo esta carga positiva aquí, hago este traslape y vean que tengo una carga positiva y el grupo nitro tiene también en el nitrógeno una carga positiva. Entonces tengo dos cargas positivas a un enlace de distancia. Eso es prohibido, chicos, por las leyes eléctricas, ¿verdad? Cargas de un mismo signo se repelen. Entonces esta estructura es altamente inestable, altamente no se produce, estamos violando las leyes de la atracción, ¿verdad? ¿Qué pasa si la sustitución entra en meta? Vemos, tengo este híbrido de resonancia, lo traslapo hacia este lugar, la carga positiva queda aquí, me paso hacia este lugar, tengo la carga positiva aquí y el último paso sería la eliminación del protón para regenerar la aromaticidad. Entonces, en anillos aromáticos desactivados, la sustitución electrofílica entra en la posición meta. ¿Qué pasa en la posición para? Vamos a ver, hago el ataque al electrófilo, tengo este híbrido de resonancia en este lugar, hago este traslapa hacia este lugar y vean que de nueva cuenta tengo esta carga positiva a un enlace de distancia del nitrógeno positivo, cargas del mismo signo se repelen, entonces esta estructura es inestable, es prohibida. Esa es la verdadera, esa es la razón, pues, por la cual en la sustitución electrofílica aromática de anillos aromáticos con grupos desactivantes, la sustitución electrofílica entra en la posición meta y no ocurre en la posición para y no ocurre en la posición orto. Entonces, tenemos ahora, ya sabemos la razón por la cual existe esta selectividad en la sustitución electrofílica aromática. Pero ahora tenemos que ver cuáles son los grupos activadores del anillo aromático, que son directores ortopara, y cuáles son los grupos desactivantes del anillo aromático que llevan la sustitución electrofílica a la posición meta. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué otra cosa puedo ver de mi antiguo cartel. En mi antiguo cartel hablaba de todo esto, mecanismo de reacción y este procedimiento experimental, que no es otra cosa más que el diagrama ecológico. Y esta explicación se los daba en vivo, ¿no? Con mi cartel. Creo que este cartel ya lo tiré. Es muy estorboso. Electrófilos en la sustitución electrofílica aromática, así le llamé a esto. Sea. Entonces, vamos a hacer una escala donde el hidrógeno es como el cero en esta escala, por así llamarlo. Estamos hablando de anillos aromáticos mono sustituidos con un grupo. Entonces, si yo realizo una sustitución electrofílica aromática, ¿hacia dónde se va a ir el producto? Si el anillo aromático se encuentra activado, se va a ir, si se encuentra, a ver, vamos a poner aquí, si se encuentra activado, se va a ir a las posiciones orto y para. Si el anillo aromático se encuentra desactivado, se va a ir a las posiciones meta. Entonces, ¿qué grupos son activantes de activadores a las posiciones ortopara? Los grupos alquilo, es decir,
compuestos como tolueno, grupos alquilo. ¿Qué otros? Los grupos hidroxilo tienen pares libres de electrones que ayudan a estabilizar el híbrido de resonancia. ¿Qué otro? El grupo anilina, el grupo amino. También tenemos el grupo alquiloxi, es decir, el grupo fenol alquilado, o sea, los éteres, amino, fenol, grupos hidroxilos, grupo alquilo. ¿Qué otro? Otro buen grupo activante también podemos tener a los grupos aminos que se encuentran asilados también estos grupos. Estos son los grupos que activan al anillo aromático y hacen que la sustitución electrofílica aromática se vaya a las posiciones ortopara. Estos son, lo vamos a llamar a todo este conjunto, activadores. Vamos a ver a grupos desactivadores. Vamos a ponerlos de este lado. Desactivadores. Tenemos los halógenos. Halógenos, es decir, flúor, cloro, bromo, yodo. ¿Qué otro grupo desactivante? Déjenme ver. Grupo nitrilo, perdón, nitrilo. Grupo cetona. Grupo cetona, dentro del grupo cetona se encuentra directamente unido al anillo aromático. El grupo aldehído, grupo cetona. El grupo aldehído. Tenemos también de este lado el ácido carboxílico. Tenemos también como familiar del ácido carboxílico los ésteres. No confundir un éster con un éter. ¿Qué otros grupos? Un grupo ácido sulfónico. Son desactivadores. ¿Qué otro? Grupo nitro. Grupo nitro es de los grupos más desactivantes que hay del anillo aromático. ¿Qué otro grupo? Y grupos con carga formal. Dentro de los grupos con carga formal están, por ejemplo, NR3 con carga positiva. Es decir, un nitrógeno con una carga positiva directamente unida aquí al anillo aromático, un amonio, es desactivante. Muy parecido al grupo nitro, tenemos este grupo que se le conoce como triflato, un carbono con 3 flúors. Es un grupo altamente desactivante del anillo aromático. ¿Qué otro? De estos, también el sulfóxido. Ok, estos son los desactivadores. Si el anillo aromático se encuentra sustituido con estos desactivantes del anillo aromático, la sustitución electrofílica aromática se va a ir a la posición meta. Entonces, todos estos grupos activantes, la sustitución electrofílica aromática se va a la posición ortopara, incluido este desactivante. Esta es la única excepción, los halógenos. Los halógenos son los únicos desactivadores que llevan la sustitución electrofílica a orto y para. Es la única excepción. Los halógenos son los grupos desactivadores del anillo aromático que llevan la sustitución electrofílica a la posición orto para. Todos los demás
desactivadores del anillo aromático dirigen la sustitución electrofílica a la posición meta. Muy bien, entonces queda una duda. Si los halógenos desactivan a los anillos aromáticos, entonces, ¿cómo es que son directores ortopara? Vamos a regresar a esta parte del mecanismo de reacción. ¿Qué es lo que está pasando con los halógenos? Ya quedamos que necesitamos grupos que donen densidad electrónica para que la sustitución electrofílica se vaya a la posición orto y para. Los halógenos, los halógenos también tienen pares libres de electrones. Esos pares libres de electrones ayudan a estabilizar también la carga positiva en estos híbridos de resonancia. Es decir, si aquí le vuelvo un halógeno, introduce pares de electrones. Los halógenos son elementos electronegativos que desactivan el anillo aromático, pero a la hora de la sustitución electrofílica aromática donan densidad electrónica para formar estos 4 híbridos de resonancia. ¿Sale? Es la única excepción. Todos los demás, todos los demás se podrán apreciar que los grupos desactivantes o tienen una carga formal positiva sobre sí o una densidad positiva y desactivan las posiciones orto para, porque se tendrían este tipo de híbridos de resonancia donde tenemos cargas positivas a un enlace de distancia. Muy bien. ¿Y los grupos alquilos? ¿Qué está pasando con los grupos alquilos? ¿A poco los grupos alquilos también donan densidad electrónica, pares libres de electrones, chicos? No, resulta que los grupos alquilos, metilo, etilo, isopropilo, terbutilo, si yo tuviera aquí un metilo, por ejemplo, que solamente fuera el carbono con los 3 hidrógenos, donan densidad al anillo aromático por un efecto que se le conoce como inducción. En algunos libros más avanzados también lo van a conocer como hiperconjugación, donación de densidad electrónica a través del enlace sigma. Entonces, los efectos inductivos son débiles, pero donan densidad electrónica. Los efectos de resonancia son más fuertes. ¿Por qué? Porque sí están dando pares de electrones para estabilizar estos híbridos de resonancia. Es por eso que en esta escala, no quiero ponerle números, pero en esta escala, donde el cero es mi hidrógeno, los grupos alquilos son los activadores débiles del anillo aromático. Los más fuertes son aquellos que donan densidad electrónica por resonancia, es decir, donación de electrones debido a que tienen pares libres de electrones. Entonces, de nueva cuenta, grupos alquilos donan densidad electrónica a través del enlace sigma por un fenómeno que se conoce efecto inductivo. O en libros avanzados lo van a visualizar como hiperconjugación. Estos grupos de acá, entre más se encuentran hacia este lugar, hacia la izquierda, son desactivantes más fuertes. ¿Por qué? Porque tienen una carga positiva formal o una carga positiva en sus híbridos de resonancia. Cetona, aldehído, nitrilo no tienen una carga positiva, pero pues sí tienen polarizado el enlace. Muy bien, esto es lo que tenía que decirles de los activantes y los desactivantes. Y ahora vamos a ver alquilación de Friedel-Crafts. ¿Qué es lo que va a pasar en la alquilación de Friedel-Crafts? Tenemos a el grupo fenol. Esto es lo que van a hacer los CUAS. Tenemos el grupo fenol. Entonces, el fenol es un anillo aromático activado. Entonces, cuando uno haga la alquilación de Friedel-Crafts con el catalizador tricloruro de aluminio, tengo dos opciones.
que se sustituya en la posición orto y que se sustituya en la posición para. Para esta reacción, chicos, solamente vamos a obtener este isómero, el isómero para. ¿Por qué no obtenemos el orto? Bueno, vamos a ver qué tipo de alquilación es la que vamos a hacer. Lo que vamos a utilizar es el tricloruro de aluminio. El tricloruro de aluminio, esta especie, este halogénuro de alquilo terciario, que en presencia del ácido de Lewis, tricloruro de aluminio, va a donar el cloruro par de electrones al aluminio y me va a formar este híbrido de resonancia. Vamos a dibujarlo más bonito. Cloro, aluminio, cloro, cloro, cloro. Entonces el cloro tiene una carga negativa y el cloro una carga positiva. Obviamente el cloro es un elemento electronegativo y el dipolo de esto va a estar en esta dirección. Entonces esto va a debilitar el enlace carbono-cloro. Empieza a debilitar. Como es un halogénuro de alquilo terciario, entonces se comenta que se forma el carbocatión. Carbocatión terciario es un carbocatión estable. Entonces ya tenemos nuestro electrófilo. En toda sustitución electrofílica aromática debemos de tener un electrófilo. Vamos a colocar aquí el anillo aromático, me voy más para abajo. Ah, ya casi me acabo mi hoja. Vamos a aumentar esto para que me alcance bien. Muy bien. Tengo mi anillo aromático y tengo mi carbocatión. Voy a hacer la sustitución electrofílica en la posición para. El hidrógeno ahí se queda. Y tengo este híbrido de resonancia. Tengo esta carga positiva en este lugar. ¿Sale? Y hice la unión en esta posición. Entonces, si tengo este híbrido de resonancia, comenzamos a deslocalizar esa carga positiva. Este par de electrones se va hacia acá. Tengo este híbrido. Grupo terbutilo, OH y carga positiva aquí. Y aquí es donde el fenol introduce el par de electrones, el grupo hidroxilo introduce el par de electrones y me ayuda a estabilizar la carga positiva de este híbrido de resonancia. Carga positiva. No es el único híbrido de resonancia que yo puedo dibujar. Hay otro híbrido. Si yo paso hacia este lugar, le regreso al oxígeno del hidroxilo su par de electrones. Ahora tengo esto a continuación. Otro híbrido de resonancia. En este lugar. Como último paso de la reacción, queda regenerar la aromaticidad. Yo elimino este protón, se terminan los híbridos de resonancia y me queda finalmente, sale un protón, me queda finalmente un protón, ahí está. El anillo sustituido en la posición para CH3, CH3. Esto explica el producto que van a obtener. Pregunta. Entonces, ¿por qué no obtenemos el isómero en la posición
Orto, sí, también está activada. La razón es el grupo con el cual estamos sustituyendo. Este grupo terbutilo es un grupo voluminoso. Y al ser un grupo voluminoso, pues no puede acceder a este lugar, a la posición orto, porque hay impedimento estérico con el grupo hidroxilo. Entonces no entra en esa posición. ¿Sale? Chicos, esa es la razón. Si hay gran impedimento estérico, pues entonces no va a poder entrar a la posición orto, solamente se queda en la posición para. Y es justamente el isómero que nosotros vamos a obtener, el paraterbutilfenol. Paraterbutilfenol. Esa es parte de los antecedentes de sustitución electrofílica aromática. Esto es para los QAs y la nitración es para los Q. A ver, ¿lo estoy diciendo mal? No, al revés, para los QAs es la nitración y para los QFB es la alquilación de Friedel y Crafts. Muy bien, chicos. Espero que les haya gustado. Espero que ya entiendan por qué la sustitución electrofílica de anillos aromáticos activados entra a posiciones orto y para, y por qué los anillos aromáticos desactivados entra a la posición meta. Exploramos cuáles son los grupos que activan el anillo aromático, cuáles son los grupos que desactivan el anillo aromático y cuáles son los directores ortopara. Los directores ortopara son estos activantes más los halógenos. Y los directores meta son estos grupos desactivantes del anillo aromático. Entonces, pues es una pequeña lista, no son todos los grupos, chicos. Sugiero que investiguen qué otros grupos desactivantes hay, qué otros activadores hay. De los activadores ya faltarán muy pocos, son virtualmente estos. Espero que les haya gustado y con esto damos por concluido esta video reacción de sustitución electrofílica aromática. Espero que les haya gustado, espero que les haya quedado más claro. Sugiero ampliamente que vayan también a sus libros Wade, Carrick, McMurray, Bruce, para entender más de esta reactividad de sustitución electrofílica aromática que es súper importante para la química orgánica y que van a seguir viendo en química orgánica 3 de compuestos heterocíclicos que son compuestos aromáticos. Entonces, me despido, chicos, y espero verlos el miércoles a los QAs con la nitración y el viernes a los QFBs con alquilación. Espero no me haya equivocado en el nombre de las prácticas, pero en Classroom está más que claro qué práctica va a ser cada grupo. Entonces, los veo miércoles a las 11:30 y viernes a las 7 de la mañana. Puntualidad, chicos. Nos vemos. Bye bye.